Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Health News by SEO. Vamos a comenzar. Fidel, un gusto estar aquí. Gracias, Joana, un gusto inmenso. Un gusto inmenso para mí estar con todos ustedes nuevamente. Recuerden que cada domingo a las 19 horas tenemos un estreno de Health News by SEO. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que me parece realmente apasionante. Ustedes saben que la cirugía de mano es una especialidad en la cual normalmente me desempeño yo todos los días. Y realmente esto del tema que vamos a conversar es apasionante porque es acerca de la rehabilitación de problemas en manos, pero de una manera telemática. Para eso tenemos dos invitados el día de hoy. Gabriel Alegría, mi compañero cirujano de mano también del Centro de Especialidades Ortopédicas. Gabriel. ¿Cómo estás, Fidel? Buenas noches. Joana, bienvenida. Gracias por la invitación y sí, definitivamente es un tema apasionante porque creo yo, así como hemos conversado muchas veces, y es que la cirugía de mano no puede ser o no está completa sin una adecuada rehabilitación. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Y nuestro otro invitado nos acompaña el día de hoy desde España, desde la madre patria, Alejandro Suero, quien está conectado con nosotros gracias justamente a todas estas tecnologías actuales de conexión a través de Internet. Alejandro. Hola, buenas. ¿Qué tal, Fidel, Gabriel? Joana, un placer estar aquí con vosotros y nada, deseando comenzar. Bueno, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y mi pregunta es, ¿qué es esto de Rehand? Bueno, pues gracias por la pregunta. Realmente Rehand fue una respuesta a un problema que nos encontramos en nuestra práctica clínica diaria desde hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente hace 4 años podemos decir que nació en una conversación, en un café, con los compañeros de cirugía de mano y de terapia de mano, tratando de ver cómo mejorar los resultados postquirúrgicos de todos los pacientes, bueno, pues de muñecas, mano y dedos, como indicaba bien antes Fidel. Y bueno, básicamente lo que quisimos hacer fue dar una atención continuada y muy específica tras la cirugía a nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que el ejercicio activo, los programas de ejercicios son parte fundamental tanto en el proceso prequirúrgico y también postquirúrgico, y hasta entonces pues solo teníamos, como quien dice, la hojita de papel, ¿no?, para hacer entrega de ejercicios. Así que, bueno, analizamos diferentes soluciones tecnológicas que teníamos en aquel entonces a nuestro alcance, pero vimos que estaba todo basado en hardware, en dispositivos, y la incidencia de pacientes es tal que nos era imposible darle a cada paciente uno de estos dispositivos para que se lo llevase a casa. Planteamos también el envío de vídeos por medio de smartphone o de email, pero vimos que no era suficiente, puesto que no podríamos saber si realmente nuestros pacientes hacían los ejercicios bien o no. Con lo cual, bueno, pues para ello desarrollamos una tecnología basada en las pantallas táctiles de las tablets que permiten a los pacientes hacer los ejercicios tocando la pantalla. A nosotros nos permite, bueno, la tecnología lo realiza, ¿no?, el recoger muchísimos datos sobre el desempeño del paciente y su evolución clínica, y entonces a nosotros lo que nos permite es seguir muy de cerca la evolución de todos nuestros pacientes, ¿no? Y de esta forma pues tener un control absoluto antes de la cirugía y también después de la cirugía, sobre todo. Si os parece bien, os comparto a continuación un vídeo para que quede más claro lo que es la tecnología Rehand. Este es Pablo, este es Pedro. Son dos de los millones de personas que cada año sufren una patología en el segmento muñeca, mano, dedos. Como en todos estos casos, su profesional sanitario les indica a ambos que la mayor parte de su recuperación depende de ellos, de que hagan su programa de ejercicios todos los días. Para hacer sus ejercicios, a Pablo le han dado este programa en el formato más usado, el papel. A Pedro le dan acceso a Rehand, una aplicación para tablet con la que podrá hacer sus ejercicios tanto en consulta como en casa. Pero Pablo tiene algunos problemas con su programa en papel. No sabe si está haciendo los ejercicios correctamente. En ocasiones le duele y se pregunta si será porque no lo hace bien. Su profesional sanitario tampoco puede hacerle un seguimiento. A Pedro, al contrario, no le importa que su profesional sanitario no esté cerca, ya que todos los ejercicios son guiados durante su ejecución. Se adaptan a su dolor y evolución. Son monitorizados por su profesional, conociendo también su recuperación. Lo que no sabe Pedro es que este tipo de ejercicios están basados en la última evidencia científica, demostrando tener un impacto directo en la corteza cerebral, mejorando la conexión con este segmento corporal. Genial, Alejandro, me parece espectacular. Gabriel, te tengo una pregunta yo.
nosotros ya hemos conversado un poco acerca de esto de Rihan, pero creo que tendríamos que mostrarle a la gente lo que hemos ya conversado. Y en ese sentido, quiero saber a ti qué te ha parecido, qué tan útil te ha parecido a ti este tipo de tecnología, tanto para el paciente como para ti como médico. Pues la tecnología definitivamente da mucho retorno de información cuando uno trata a un paciente, sea antes de una cirugía o después de una cirugía, ya que, como dijo Alejandro, no es un hardware, no es un aparato físico, sino es un software, un sistema informático que aprende del paciente. Esto quiere decir que a nosotros enviarle la terapia puntual para la que necesita, porque este software, como explicará Alejandro después, está definitivamente orientado a cada paciente, no es un software general. Y esto nos da una información de retorno para nosotros saber, primero, si el paciente está haciendo bien las cosas y segundo, si nosotros le indicamos y le estamos dando el seguimiento adecuado. Entonces, es muy útil tanto para el paciente porque hace y para el médico porque recibe de este software la información que el paciente está realizando. Quiere decir que a uno le llega un informe detallado de lo que el paciente ha realizado y nos permite modificar o arreglar ciertas cosas que el paciente no haya estado llevándolo de manera adecuada. Aquí hay un dato interesante que yo quiero justamente comentar para saber si tú has tenido la misma vivencia que yo. Hasta ahora nos encontrábamos, hasta hace poco, manejando a nuestros pacientes con fisioterapia presencial, con el fisioterapeuta que trabajaba con el paciente. Ellos obviamente te daban relativamente con cierta frecuencia, unos más, otros menos, un informe de cómo avanzaba tu paciente. En mi práctica personal, los informes que Rihan me ha dado, realmente los he sentido incluso mejores que los de esa terapia presencial. No sé en tu caso cómo has sentido. Es muy bueno porque los informes que te da este sistema son muy gráficos, en los que tienen una línea de base donde uno sabe si el paciente está haciendo el ejercicio adecuadamente y si es que lo está haciendo insuficiente, normal o sobresaliente de los ejercicios. Hay que recalcar que esto es un software que sirve como acompañante a la terapia. No es que la terapia física o presencial se puede dejar de lado, sino es un complemento a lo que el terapista puede hacer. Entonces, el informe que nos dan es muy detallado, preciso de cada ejercicio, se ve la evolución o si no hay evolución favorable o poca evolución, pero siempre como complemento. Creo que hablaremos de eso después, pero es un complemento a la terapia presencial y a la valoración médica de cada paciente. La verdad que me parece que es un sistema muy interesante, más que nada ahora en esta época de pandemia en la que los pacientes no pueden acudir tanto a sus terapias, etcétera, que tengan este complemento me parece muy interesante. Más o menos, ¿cuántos pacientes manejan ustedes? Bueno, aquí en Ecuador, los que ustedes tienen, en España, más o menos, ¿cuántos pacientes está hablando que estén utilizando este sistema? Actualmente en Ecuador empezamos hace poco a usarlo, ya que ha sido muy poco tiempo en el que nos hemos puesto en contacto con Alejandro y con todo su equipo de trabajo, pero te podría decir que en el mes o 2 meses que vamos trabajando, en un promedio de 5 pacientes pueden ser semanales y unos 10 mensuales, dependiendo del tipo de patología, se están beneficiando de esto. Podría sonar poco para la experiencia que tienen en España y es porque recién estamos empezando. Claro, poco tiempo. Y la idea de este programa es que la gente conozca que existen opciones de tratamiento, como dijo Joana, de que el paciente puede acceder a una terapia telemáticamente desde su casa, desde su comodidad, aprovechando ahora que el COVID evita o trata de que no salgamos de casa, entonces es una buena alternativa para los pacientes que necesitan terapia. Alejandro, cuéntanos un poco en la experiencia que tienen ustedes. Sé que están no solamente en España, sino en Europa en general. ¿Qué experiencia tienen ustedes con qué número de pacientes? ¿Cómo más o menos han manejado esto? Muy bien. Aquí voy a volver un poquito antes, que ha sido mi error no recalcar que, bueno, no soy el único que está detrás de tecnología, como podrán imaginar. Así que, bueno, voy a intentar responder adecuadamente en representación de todo mi equipo, ¿no? Hay un gran equipo de cirugía, terapia e ingenieros detrás. Entonces, bueno, voy a hacer un poco de nexo entre la experiencia
hemos ido reclutando todo el equipo, ¿no? Y bueno, si empezamos en el inicio, hace ya 4 años, hablando solo de los ensayos clínicos, realizamos 2 ensayos clínicos multicéntricos en 7 hospitales con más de 600 pacientes. Entonces eso ya fue un grandísimo punto de partida a la hora de aterrizar la tecnología, pues como decía antes Gabriel, en diferentes modalidades, ¿no? Bien como único tratamiento en el domicilio del paciente o también como acompañamiento a la terapia física. Esto es algo que, bueno, que hablaremos más adelante. Al final es un software que lo que pretende es servirnos de herramientas a nosotros, a los profesionales sanitarios, para que la empleemos como queramos, ¿no? Y bueno, respecto a lo que decía Fidel, pues sí, ya en el último año conseguimos dar el salto y empezamos a trabajar con diferentes compañeros, no solo en España, sino en diferentes países de la Unión Europea, como Reino Unido, Italia, Bélgica, y relativamente hace poco en Latinoamérica. Para nosotros fue un descubrimiento ver cómo desde los inicios muchos compañeros nos escribían, ya que nos veían en congresos o en comunicaciones científicas y empatizaban con nosotros, puesto que presentamos una solución para un problema que es común a nivel mundial, ¿no? En la práctica clínica. Y bueno, conforme el equipo pudo crecer y atender a todas estas demandas, pues bueno, ya ha sido quizá en el último año cuando hemos ampliado a diferentes hospitales y centros, y la variabilidad es muy grande. Hay centros más particulares o pequeñitos que manejan una incidencia baja, pero luego también hay hospitales tan grandes como, bueno, por ejemplo, aquí en el que comenzamos, que fue pionero en el uso de la tecnología, el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que por poner un ejemplo recibe una media de 1000 fracturas al año, es decir, volúmenes muy grandes. Muchísimas gracias, Alejandro, por esos datos muy interesantes. Tenemos que ir a una pausa, lastimosamente. Tenemos que cortar un poquito y vamos a ir a una pausa para regresar en un segundo bloque en el cual conversaremos mucho más acerca de Rehand y la rehabilitación telemática en pacientes con patologías en mano. Recuerden que llegamos a ustedes el día de hoy gracias al auspicio de Soldan Corp, representantes exclusivos de CONMED para Ecuador. Coloca únicamente el extremo del dedo meñique sobre la barra y deslízala a ambos lados sin dolor, realizando el movimiento con la muñeca. Repítelo 3 veces. Sigue la barra tocando la pantalla únicamente con el extremo del meñique. Recuerda realizar el movimiento con la muñeca.
Amigos, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa el día de hoy. Estábamos conversando acerca de la tecnología para rehabilitación telemática en pacientes que tienen patologías del mano. Y dentro de esto quiero preguntarle yo a Alejandro. Alejandro, quería preguntarte qué tipo de patologías podemos rehabilitar con Rehand. Pues muy buena pregunta. Realmente conseguimos hacer la tecnología muy transversal finalmente para poder abordar cualquier patología de traumatología y ortopedia de muñeca, mano y dedos. Al final todo este segmento, incluso algunas patologías que afecten al codo, las podemos abordar. Genial, me parece espectacular realmente. Yo aquí tengo una pregunta, Gabriel. Ahora con esta tecnología, pero ¿se puede reemplazar totalmente al terapista? ¿Se puede reemplazar totalmente la actividad que se puede, o sea, como ustedes como traumatólogos, de verle al paciente, de sentir cómo está su fuerza, no sé, sensibilidad, etcétera, completamente, o siempre necesitan tener un chequeo? No se puede reemplazar definitivamente lo que hace un terapista físico y más aún lo que hace un terapista de mano, pero es una buena alternativa para ciertas patologías que en ocasiones requieren de poca fisioterapia o ejercicios muy puntuales en los que a veces el paciente considera que no vale la pena salir de su casa, gastar en tiempo en el llegar a la fisioterapia y hacer terapia. Ahí es cuando Rehand toma fuerza para pacientes que se benefician mucho de una rehabilitación asequible por tiempo, comodidad, disponibilidad de horarios y facilidad de hacerlo. Pero en patologías un poco más complejas como postquirúrgicos de fracturas, rigideces o casos muy particulares, definitivamente no se puede reemplazar, y ahí es cuando la combinamos. El terapista presencial hace su trabajo formal de seguimiento con sus informes y lo reforzamos con esta terapia que Rehand la personaliza para cada paciente. Ahora que dice esto de los costos de las terapias, porque también con temas de seguros y esto, ¿esta aplicación tiene algún costo o cómo funciona? Realmente la terapia tiene diferentes formas de aplicarse. El médico que la prescribe puede usarla como complemento a su práctica privada. Incluso un terapista la puede utilizar como complemento a su terapia, pero también se puede prescribir de una forma pagada o cobrada. Entonces ya depende del médico cómo la vaya a orientar. Si dentro de los costos de una cirugía o de consulta la incluye, o si es que el paciente va puntualmente por un tema de fisioterapia, puede utilizarse como tema puntual de fisioterapia. Okay. Sí, en general yo creo que podría responderse como que sí tiene un costo, pero es interesante también conocer que el costo que tiene es un costo mucho menor que el de una terapia presencial como tal. Entonces puede ayudar mucho en muchísimos pacientes. Alejandro, yo tengo una pregunta también. Quisiera que le explique, sobre todo a nuestros invitados del día de hoy, cómo funciona un poco el Rehand, cómo se hace la prescripción, cómo se hace el tratamiento y cómo se hace este monitoreo. Gabriel nos explicaba que cada X tiempo llega un informe completo, como quien dice, contándole al médico cómo su paciente va avanzando. Pero ¿cómo hace Rehand para poder lograr todo esto? Muy bien, pues aquí lo voy a aterrizar mencionando un poco lo que decía antes Gabriel, que Rehand al final es una tecnología para nosotros, los profesionales sanitarios, y vamos a decidir cómo emplearla, ¿no? Sino como único método de tratamiento telemático o en el domicilio del paciente, o también como complemento a la práctica presencial, ¿no? En ambos casos funciona igual. Para los profesionales sanitarios tenemos dos herramientas, por así decirlo, y para el paciente hay una herramienta, ¿no? Lo que va a recibir el paciente y lo que él va a conocer es la aplicación. El paciente va a trabajar tocando la pantalla de su tablet guiado por una aplicación, ¿no? Pero el profesional lo que tiene detrás son dos herramientas, una herramienta de prescripción y una herramienta de monitorización. Entonces, por aterrizarlo un poco, imaginaos que me viene un paciente, yo a mi paciente lo que voy a hacer es prescribirle un tratamiento individualizado solo para él, ¿no? Que era uno de los puntos importantes en estas patologías. Pues con el sistema de prescripción voy a poder generar este tratamiento y le daré un código a mi paciente. Entonces mi paciente irá a su herramienta, a la aplicación, la descargará en su tablet, introducirá el código que yo le he dado y entonces encontrará el tratamiento que yo le he prescrito. De esa forma el paciente queda
linkado a mí, queda conectado a mí, y conforme el paciente trabaje, yo semanalmente puedo recibir información del otro sistema al que tengo acceso, el sistema de monitorización, que semanalmente me enviará un email con toda la información, pues, de la evolución clínica y del tratamiento de mi paciente. Entonces, bueno, al paciente lo que le cambia un poco es la perspectiva de que en lugar de recibir una hoja de ejercicios o una prescripción o un fármaco, recibe un código para introducirlo en una aplicación y así encontrar el tratamiento que nosotros le hemos prescrito. A veces me siento conversando de esto como cuando yo era niño veía un programa que se llamaba... No, Futurama no era tan niño. Veía un programa que se llamaba Los Jetsons, que era la familia del futuro, los supersónicos. Era como los Picapiedra, pero en el futuro en vez de en el pasado. Y a ratos me siento como en eso. Con la telemedicina. Siento que estamos en una nueva era, o sea, o me equivoco, Gabriel. Sí, estamos en una nueva era de medicina y de rehabilitación física, ya que gracias a esta tecnología de Rihan, los pacientes pueden acceder a una rehabilitación formal, especializada, diaria y de excelentes resultados con personal que desarrolló esto solo para patologías de muñeca y mano. Entonces, sí, lo que veías en los supersónicos se está haciendo una realidad, por no decir que ya es una realidad, que la tenemos acceso ya aquí en el Centro de Especialidades Ortopédicas a través de nosotros y de Rihan. Ya lo que conversábamos antes del programa y nos decías, Gabriel, es que en el país mucha rehabilitación de mano no se tenía física, esto, y con esto de Rihan, la verdad que van a mejorar. Sí, definitivamente. Hay una predilección, no sé por qué, de los terapistas físicos a no orientarse a la fisioterapia especializada de mano, y es algo que nos ha costado un poco a los cirujanos de mano de aquí en el país, es poder acceder a un terapista con una formación puntual en esto. Y Rihan nos da un salto a esto, ya que el terapista general, se podría decir, o alguien que no esté orientado a la rehabilitación puntual de mano, puede tener un apoyo en el software y hacer una rehabilitación dirigida solamente para mano con sus conocimientos de terapista físico general. Sí, totalmente de acuerdo con Gabriel en ese sentido. Realmente la aparición de esta rehabilitación telemática con Rihan definitivamente yo creo que ha sido un apoyo inmenso para nosotros como cirujanos especialistas en cirugía de mano como tal, ¿no? Definitivamente, yo creo que de ahora en adelante las cosas, si ya en un momento teníamos excelentes resultados, el resultado de una rehabilitación física será mucho más acelerado, el retorno al trabajo del paciente será pronto, las dolencias de dolor, rigidez serán mucho menos prolongadas en el tiempo, ya que tenemos un feedback, una retroalimentación positiva de los terapistas físicos en los casos en los que hacen fisioterapia presencial, así como del software de Rihan. Alejandro, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil es para un paciente el utilizar Rihan? Porque yo he tenido algunos pacientes que me dicen, doctor, pero es que yo realmente soy malo para la tecnología. ¿Realmente hay que ser malo o bueno para la tecnología para utilizar esta aplicación? Bueno, respondiendo rápidamente a la pregunta, no son necesarios ningún tipo de conocimiento profundo de la tecnología. Y por explicar un poco aquí el gran trabajo que hicieron los compañeros de ingeniería, bueno, pues como sanitarios tenemos muy presentes que tenemos todo tipo de pacientes con todo tipo de conocimiento y rangos de edades, así que hace 4 años, antes de iniciar los ensayos clínicos, trabajamos muy concienzudamente el hecho de que la tecnología fuese fácilmente entendible y accesible por cualquier persona, ¿no? Y para ello hicimos pilotajes pues, con las personas más alejadas de las nuevas tecnologías, que son aquellos mayores o ancianos que residen en geriátricos. Hicimos estudios con ellos, con ciertos pilotajes, para evaluar cómo estas personas se desenvolvían, ¿no? A partir de ahí, pues se desarrolló la tecnología. Y luego, durante los ensayos clínicos, gracias a la gran cantidad de pacientes que participaron, bueno, pues tuvimos pacientes de todas las edades y ahí se siguió trabajando para que la tecnología, pues efectivamente, fuese muy asequible y muy fácil de usar por cualquier paciente. Bueno, amigos, tenemos que ir a un corte para nuestro tercer bloque, en el cual creo que daremos ciertos temas más puntuales y responderemos algunas preguntas
que nos han dejado ustedes en redes al respecto. Les recuerdo que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Soldan Corp, representantes únicos en el Ecuador de CONMED. Así que los esperamos en nuestro tercer bloque y bloque final del programa. Amigos, gracias por seguir aquí con nosotros hablando de este tema tan interesante que es la rehabilitación en mano. Les recuerdo que estamos con el doctor Gabriel Alegría, especialista en cirugía de mano del Centro de Especialidades Ortopédicas, y desde Sevilla, España, nos acompaña Alejandro Suero, quien es fisioterapeuta de Rehand, esta aplicación telemática para rehabilitación de problemas y patologías en mano. Alejandro, ¿nos podrías explicar un poco cómo son algunos de los ejercicios que el paciente tiene que hacer? Vale, es realmente difícil para mí dar un resumen de toda la ciencia que hay detrás de Rehand, porque no quisimos pasar a formato digital la hoja de ejercicios que ya entregábamos anteriormente, sino que desarrollamos, por así decirlo, un tratamiento completamente nuevo. Hay una nueva línea de evidencia, o bueno, nuevas investigaciones en el campo de la cirugía y la terapia de mano. Como bien habéis mencionado antes, es un campo que es súper especializado y requiere tanto de cirujanos como de terapeutas especializados en ello. Y bueno, para ello lo que quisimos hacer fue pues, que la herramienta no solo nos permitiese tener al paciente controlado en casa, sino también ofrecerle un tratamiento acorde a estas nuevas líneas. Pero bueno, por resumirlo, de alguna manera, básicamente la aplicación lo que le permite al paciente es hacer los ejercicios tocando la pantalla. De esta forma se le guía en todo momento y también se le adapta el ejercicio a la fase en la que se encuentra, tanto si es prequirúrgica como si es postquirúrgica, y también a su evolución. Al final, el que el paciente toque la pantalla nos permite multitud de cosas, ¿no? Lo primero es recoger muchos datos para evaluar su seguimiento y estar muy bien informados de su evolución. Y por otra parte, pues que el algoritmo inteligente del sistema le ofrezca una terapia continuamente adaptada. De esta forma el paciente siempre hace pues diferentes ejercicios funcionales de pinza, de trabajo del pulgar o de muñeca, y siempre lo hace pues, de esta forma, muy controlado y muy monitorizado por nosotros. Bueno, aquí tengo una pregunta a los cirujanos de mano. Claro que va a depender mucho de la patología que tenga el paciente y de la intervención que hayan hecho para el tiempo y los tipos de ejercicios que se tienen que hacer para la rehabilitación. ¿Cuál es la patología o la intervención más difícil de rehabilitar en un paciente? ¿Te pasa a ti? Uy, es difícil saberlo porque realmente es muy dependiente tanto de cada patología como de cada paciente. Entonces, lo que es interesante, por ejemplo, con Rehand es que Rehand aprende del paciente. Entonces, al ir la aplicación aprendiendo del paciente, va adaptando la rehabilitación a ese paciente específico, independiente de lo que haya tenido o de quien sea, porque hay pacientes que le ponen muchísimas ganas, lo hacen muchas veces al día y se recuperan muy rápido. Hay pacientes que en cambio se dejan vencer por el dolor y no mueven, y lograr recuperar esa movilidad de la mano es bien complejo. Claro. Para responder resumidamente diría que la rigidez articular y las lesiones nerviosas para mí son las patologías más difíciles de rehabilitar porque son
las patologías que más supervisión necesitan, y ahí es cuando realmente se necesita de un terapista y las herramientas adicionales. Complementando algo que preguntó Fidel hace un rato, ¿cómo se hacen los ejercicios? Los pacientes antes de cada ejercicio ven un video pequeñito colgado, creo que está en YouTube, Alejandro me corregirá, de cómo es el ejercicio, miran cómo es el ejercicio, lo practican antes de empezar la rehabilitación y luego ya el ejercicio se vuelve parte de la rehabilitación. Alejandro, y una pregunta, más o menos, ¿cuánto tiempo dura la rehabilitación? O sea, el momento en el que el paciente está conectado y tiene que hacer sus ejercicios, porque obviamente si le ponen a alguien a estar media hora o 1 hora y media moviendo la mano, pues eso también creo que es adherencia al tratamiento, ¿no? Tiempos cortos. Sin duda también es muy buena pregunta, Joana. Muchas gracias. Lo bueno que tiene esta tecnología es que le da muchas facilidades a nuestros pacientes y también a nosotros a la hora de ofrecerles un tratamiento que va a tener éxito, ¿no? Antes, cuando dábamos un programa de ejercicios, el paciente pues o se aburría o no encontraba el momento de hacerlos o dependía de ir a la sesión presencial. Lo que yo le digo siempre a mis pacientes es: me da igual cuándo hagas los ejercicios, si es por la mañana, por la tarde, si quieres dividirlos, si quieres hacer la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, me da igual, cuando tú quieras, pero que al final del día esté todo el programa completo. De esta forma, bueno, pues el paciente trabaja cuando quiere o cuando puede y nos aseguramos de darle una herramienta que le permita trabajar cómodamente. Alejandro, tú hablaste de efectividad, de tener resultados efectivos. ¿Qué efectividad han demostrado ustedes a través de los estudios con Rehan? Sí, era un punto muy importante para nosotros, puesto que al final estábamos desarrollando un tratamiento, ¿no? Como quien dice, una píldora, una pastilla. Era algo que iba a impactar en la salud de los pacientes, así que por eso hicimos los amplios ensayos clínicos que mencionaba antes. Y bueno, lo que pudimos ver en términos generales fue una mejora de la funcionalidad y de la fuerza de prensión de la mano, que son las variables principales que nos preocupan en la recuperación de estos pacientes, pero incluso en un ensayo que publicamos hace muy poco, pudimos llegar a ver cómo éramos capaces de acortar el tiempo de recuperación de nuestros pacientes. Y esto fue algo realmente sorprendente para nosotros y que, bueno, nos llenó de mucho orgullo. Algo que comenzó siendo una idea, como quien dice, en un café hace 4 años, pues se materializó en una herramienta que nos permitía ayudar a nuestros pacientes de esta forma, haciendo que recuperasen pues muchísimo antes. En una herramienta que además ha tenido una difusión ya, yo diría, casi que a nivel mundial. Una herramienta que en Ecuador la encuentran en el Centro de Especialidades Ortopédicas. Nos han llegado algunas preguntas a través de redes sociales acerca de este tema. Quiero comenzar con la primera. Andrés Moreno nos pregunta: en caso de no cumplir con el tiempo determinado por mi médico para una rehabilitación, ¿qué va a suceder? ¿Puedo volver a fracturarme? Debido a la pandemia dejé de ir a mis citas de rehabilitación después de haber tenido una fractura en la muñeca. Pues volver a fracturarse, cualquier persona se puede volver a fracturar si es que vuelve a tener un accidente o un trauma en la extremidad donde se fracturó. Pero por no haber cumplido la fisioterapia no es que se va a fracturar. Lo que puede suceder es que los rangos de movilidad, la función de la mano sea un poco deficiente y tarde un tiempo más en lograrse o quede con ciertos grados de limitación. Correcto. Okay, tenemos otra pregunta de Lorena Espinosa. Bueno, esto nos dice más, ¿nos podrían recomendar algunos ejercicios de terapia para mejorar la fuerza y destreza en las manos? Yo siento que tengo las manos débiles, como suelen decir, y se me caen a cada rato las cosas. ¿Se debe esto a alguna falta de fuerza o qué puede ser? Manos de mantequilla. Habría que evaluar realmente a esta paciente, con ella sí toca una evaluación presencial, porque si bien podríamos recomendarle ciertos ejercicios, ciertos elementos como estiramientos, que seguramente en algo le van a ayudar, el problema es que el haber perdido fuerza en las manos puede deberse a una lesión nerviosa que puede requerir una cirugía. Por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo. Entonces, si es una paciente que tiene un problema, una patología como síndrome del túnel del carpo y no recibe un tratamiento adecuado, puede perder mucho la función de su mano.
Si lo que tiene es un poco de miedo a acudir a una consulta, probablemente hacer una consulta vía telemática y evaluar la capacidad o la posibilidad de enviarle a hacer algo de terapia para recuperación de su mano, también de manera telemática, se podría pensar en hacer eso, pero sí requiere de todas maneras una evaluación, definitivamente. Gabriela Padilla nos comenta si de algún modo puede evitar fracturas o lesiones en las manos y si algún ejercicio de rehabilitación se puede hacer sin tener malestar. Como dicen en Estados Unidos, no pain, no gain. Proteger las manos o los dedos de fracturas siempre y cuando se realicen los ejercicios, sean deportivos o laborales, en las posiciones adecuadas y con la ergonomía adecuada, se evitan lesiones. Y de hecho la rehabilitación no tiene o no debe ser dolorosa hasta un punto que provoque malestar. Puede haber cierto dolor puntual de un ejercicio que tiene que realizarse, pero ese dolor no debe impedir continuar a hacerlo, sino que debe más bien mejorar la función de la mano. Entonces, eso de que la terapia es dolorosa, hasta cierto punto no es verdad, debe ser más bien una terapia muy sedativa o calmante de las molestias. Eso es lo que le podemos decir a Gabriela. Bueno, y Adriana Vaca nos pregunta, dice que ha comenzado a ejercitar sus brazos en casa con unas mancuernas de 1 libra. Dice que hace los ejercicios siguiendo una guía de internet, pero que comienza a tener mucho dolor en las muñecas. ¿A qué se puede ver? ¿Qué puede hacer? Pues los ejercicios guiados o vistos por YouTube o en el internet no son la mejor recomendación que se pueden hacer, ya que los ejercicios tienen ciertos puntos de control de postura, agarre de las mancuernas, posición corporal, y lo que está sucediendo, sus dolores en las muñecas, puede ser que está haciendo mal el ejercicio, puede ser que tenga una lesión previa o está provocando una lesión, el ejercicio no bien realizado. Los ejercicios deben ser guiados siempre por un entrenador físico, un entrenador personal o un terapista si es que es el caso de una rehabilitación. Eso. Yo creo que es importante, Adriana, contarlo, decirle que puede encontrar en el internet ciertos sitios donde hay entrenadores que pueden darle clases personalizadas vía telemática. Eso sí se puede hacer y eso funciona relativamente bien. El problema es que cuando yo estoy haciendo ejercicios guiados por un video, justamente lo que Alejandro nos contaba, que ellos habían intentado, incluso habían pensado en enviar los videos a los pacientes, no sabes cómo el paciente está respondiendo. Entonces no tienes una respuesta. Entonces esa respuesta es muy importante para saber si ese paciente está haciendo bien o no está haciendo bien los ejercicios. Alejandro, no me queda más que agradecerte muchísimo por estas palabras, estos comentarios que hemos hecho el día de hoy, esta enseñanza para nuestra gente aquí en Ecuador. Recordarle a todos que Rehand lo pueden encontrar en el Centro de Especialidades Ortopédicas como una forma de fisioterapia para recuperar manos, y pedirte, Alejandro, que les des un último mensaje a todas las personas que nos están viendo ahora a través de Health News by SEO. Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros por la invitación. Sin más, nada, reconocer el excelente trabajo que estáis haciendo en SEO. Ya hemos comentado la necesidad de la hiperespecialización de la cirugía y la terapia de mano, y bueno, sois pioneros en Ecuador en este sentido. Así que nada, para mí un placer estar aquí con vosotros y daros las gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti. Gabriel, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado con todos estos temas. Gracias, Fidel, nuevamente la invitación. Joana, bienvenida, esta es tu casa. Recordar a los pacientes que si fueron operados, sean en SEO o en otro lugar, pueden acudir al centro para solicitar su terapia telemática o presencial. Espero volverte a ver en nuevos programas, y gracias, Alejandro, por la compañía. Seguro que sí. Y Joana, un programa más que hemos logrado sacar adelante.
Muchísimas gracias a ti. No, Fidel, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, desde tan lejos por acompañarnos. Y Gabriel, muchas gracias por toda esta información. No se olviden de vernos todas las noches de los domingos a las 7 y estamos con ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos domingo a domingo en Health News by SEO. Así que los esperamos para nuestros próximos programas. Hola amigos, mientras reviso los informes que ya me están llegando de Rehand acerca de los pacientes tratados con esta increíble aplicación y estando seguro que este programa fue de su total agrado, quiero dejarles la invitación para el próximo domingo a las 19 horas por Health News by SEO, en que vamos a conversar con el doctor Fernando Terán de Medinter acerca de las vacunas para COVID-19. No se lo pierdan, está realmente interesante.